Bienvenidos. En este video aprenderemos acerca de la clasificación de la materia. Comencemos. Comencemos a recordar el concepto de materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Esto ya hemos visto en clases anteriores y a partir de eso vimos que el estudio de la materia, los estados de la materia y los cambios de estado. En la actualidad se conocen básicamente 6 estados de la materia, que son el sólido, el líquido, el gaseoso, el plasma, el condensado de Bose-Einstein y el condensado fermiónico. Eso lo van a ver en los videos que ya están previamente subidos. También ya vimos que la materia puede cambiar de una forma a otra. A esas transformaciones se le llama cambios de estado. Los cambios de estado ocurren por un aumento o disminución de la energía de las moléculas que forman un estado. Y los cambios de estado pueden ser, por ejemplo, solidificación, condensación, evaporación, liquefacción, sublimación inversa, etcétera, entre otros. Cada cambio de estado depende de ciertas condiciones. Ahora bien, ya que conocemos la materia, cómo se puede conformar y cómo puede cambiar, vamos a ver la clasificación de la materia. ¿Ok? La materia para su estudio, en general, se va a dividir en dos grandes rubros, en materia homogénea y materia heterogénea. La materia homogénea es aquella que no se puede distinguir a simple vista de que está formada, mientras que la materia heterogénea es aquella que podemos distinguir a simple vista de que está conformada. Estamos hablando de lo más grande, lo macro, homogénea y heterogénea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De ahí viene una subdivisión. La materia homogénea se va a dividir en dos rubros, en sustancias puras y mezclas. Y a su vez, las sustancias puras se van a dividir en dos grandes rubros, en elementos y compuestos. Las mezclas homogéneas también van a recibir el nombre de disolución y también vamos a tener lo que es la mezcla heterogénea. Bueno, las sustancias puras son todas aquellas que tienen una composición fija y uniforme y no van a cambiar sus propiedades aunque estén en otro estado. Homogénea y mezcla heterogénea, ambas son el resultado de la combinación física de dos o más sustancias puras. Para lograr una mezcla podemos combinar dos sustancias puras. Un ejemplo de sustancia pura puede ser el aluminio, puede ser el agua, la sal, el azúcar, son sustancias puras. La mezcla homogénea es aquella que no podemos distinguir a simple vista de cómo está conformada. Una mezcla homogénea, por ejemplo, puede ser una Coca-Cola. La mezcla heterogénea, vamos a distinguir a simple vista cómo se encuentra conformada. Por ejemplo, la basura, una ensalada, un espagueti, por decirlo, son ejemplos de mezcla heterogénea. Las sustancias puras ya vimos que se van a dividir en dos grandes rubros, en elementos y en compuestos. Los elementos son aquellas partes de la materia que no es posible dividir por medios químicos o físicos comunes. Los elementos son aquellos que están en la tabla periódica, como el oro, la plata, el sodio, entre muchos otros. Y los compuestos son el resultado de la combinación química de dos o más elementos. Cuando dos elementos se combinan mediante un enlace químico, van a dar un compuesto o una molécula. Y esto es muy difícil de separar por un medio químico o físico común. ¿Cuál es la molécula de agua? Ahí la tenemos, H2O. Esto significa que tuvo que unirse dos átomos de hidrógeno y un oxígeno. Estos compuestos, el agua, la sal y el ácido muriático, aunque los calientes, los hiervas, los cortes, no se van a separar muy fácilmente. Las mezclas, por el contrario, con agarrar tierra y agua, o sal y agua, se forma una mezcla. La unión física de dos sustancias da como resultado una mezcla. El café, el aire, la mayonesa son mezclas homogéneas. ¿Por qué? Porque no podemos ver a simple vista cómo están conformadas estas mezclas. ¿Ok? Solamente se ve una fase, pero sin embargo, por un medio físico es posible separarlas. La mezcla heterogénea, por otro lado, es aquella resultado de la unión física de dos o más sustancias que se pueden separar por medios químicos o físicos y podemos ver las fases que lo conforman. Un ejemplo de esto sería el suelo, la basura o una ensalada. Vamos a ver la definición de cada una de las partes. La materia, como vimos, se divide en homogénea y heterogénea. La materia homogénea es aquella que tiene una composición fija y no se puede distinguir sus componentes a simple vista. Su composición es uniforme en todos los aspectos que la componen. Mientras que la materia heterogénea
es aquella en la cual su composición se distingue a simple vista y se ven las fases que lo componen. Su composición es distinta. El agua es materia homogénea. Si tenemos el suelo, es materia heterogénea. Esa es la gran clasificación. A partir de eso se van a dividir en otras partes. La materia homogénea, como dije hace rato, se va a dividir en sustancias puras y mezclas. Aquí está. Las sustancias puras son aquellas que tienen una composición química definida y propiedades distintas a pesar del estado en el cual se encuentran. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la sal, el agua, el hidrógeno y el oxígeno son ejemplos de sustancias puras. Estas, no importa dónde estén, aquí, en China, en Estados Unidos o en Italia, siempre van a ser la misma. Inclusive en la luna o en el espacio exterior, el agua es agua. No se va a cambiar. Si algo cambia, deja de ser agua, obviamente. No importa el estado o en dónde se encuentre, siempre van a tener esa composición química definida. Si algo cambia, en lugar de ser H2O es H3O, ya no es agua oxigenada u otro elemento, otra especie química más bien. ¿Sí? La sal, para que sea llamada cloruro de sodio, sal de mesa, tiene que tener esa composición NaCl. ¿Sí? El hidrógeno y el oxígeno igual. Son casos de sustancias puras. Las sustancias puras se van a dividir en dos, en elementos y en compuestos. Ahora bien, vamos a las mezclas. Las mezclas son el resultado de la combinación física de dos o más sustancias y su composición es variable. Las mezclas, hay dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Para que se forme una mezcla es algo muy sencillo de hacer. Como ya les dije, yo agarro agua, le pongo tierra, ya hice una mezcla. Agarro tierra, le meto tornillos y estoy haciendo una mezcla. O agarro azúcar y le pongo café, ya es una mezcla. Ahora, faltaría distinguir cuál tipo de mezcla es. Una mezcla la podemos separar por un medio físico. Existen métodos de separación de mezclas. La centrifugación, la filtración, la imantación, la destilación, entre muchos otros métodos de separación de mezclas. Las sustancias puras. ¿Cómo se dividen las sustancias puras? Elementos y compuestos. Muy bien. El elemento es la sustancia más simple que existe y esa no es posible descomponerla. Sustancias más sencillas por medios físicos comunes. Los elementos son aquellos que son la unidad fundamental de la materia. Y los elementos, por ejemplo, pueden ser el mercurio, el oro, el titanio, el aluminio, el plutonio, entre muchos otros elementos. Por otro lado están los compuestos. Los compuestos son el resultado de la combinación química de dos o más elementos en proporciones bien definidas y constantes. Hagamos de cuenta, el elemento es la unidad y cuando dos elementos o más se unen, van a formar un compuesto. La unión química de los elementos va a dar los compuestos. Una roca es un compuesto porque tiene varias sustancias formando, tiene carbonato de calcio, sulfatos, etcétera. El sarro que se forma en los tinacos, en los tanques, etcétera, esa capa blanca que vemos es un compuesto. Y eso, aunque tú lo cortes, lo calientes, lo hierves, nunca se va a descomponer en calcio, carbono y oxígeno. Tiene que hacerse un proceso químico para que se separe. El ácido muriático, ¿qué sería entonces? ¿Un elemento o un compuesto? Compuesto. Compuesto, muy bien. El chocolate, ¿qué sería? ¿Un elemento o un compuesto? Compuesto. Así es. Los elementos los podemos ver en la tabla periódica. La tabla periódica tiene 118 elementos químicos. ¿Ok? Todos ellos son de diferente magnitud. 92 elementos son naturales y el resto de los elementos son sintéticos. ¿Qué sintéticos? Que son fabricados o creados por el ser humano en un laboratorio. Y su vida es muy corta, de hecho. Tenemos elementos como hidrógeno, litio, berilio, sodio, magnesio, calcio, potasio, plata, cadmio, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos. Y esos no se pueden descomponer en algo más sencillo por medios químicos y físicos comunes. Los compuestos van a ver de muy variada naturaleza, de muy diferentes alcances. ¿Ok? La mezcla se va a dividir en dos tipos, en homogénea
y heterogénea. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la mezcla homogénea, acá lo dice, no es posible distinguir que está formada por dos o más sustancias. Y muchas veces la mezcla homogénea recibe el nombre de disolución química. Ahorita vamos a ver ese concepto. La mezcla heterogénea es aquella que está formada por dos o más sustancias, no tiene composición uniforme y se distingue a simple vista de qué está conformada. Si yo puedo ver los componentes que tiene la mezcla, va a ser heterogénea, y si no puedo verlo, va a ser homogénea. Además, para saber si es una mezcla, si puedo separarlo cortándolo, colándolo, calentándolo, es una mezcla. Si no se puede, va a ser un compuesto. Eso tienen que tenerlo muy claro. Por ejemplo, la mayonesa. La mayonesa es una mezcla homogénea. ¿Por qué es una mezcla homogénea la mayonesa? La mayonesa tiene aceite, tiene huevo, tiene vinagre, tiene sal, tiene limón en algunos casos y tiene un montón de conservadores. Ustedes leen la etiqueta de la mayonesa, van a ver todos los ingredientes que va a tener la mayonesa. Y un té, tenemos ahí un Nesquik. Un Nesquik también es un ejemplo de mezcla homogénea porque no podemos ver cómo está conformada. Ahora veamos la mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea está formada por dos o más sustancias. No tienen composición uniforme y como ya vimos se distingue a simple vista. Si agarro agua y le agrego tornillos, será una mezcla heterogénea porque podemos ver de qué está conformada. Ahí tenemos ejemplos de mezclas. Tenemos acá una ensalada y este café es un cappuccino. Vemos que existen más dos fases, la fase del café y la fase que conforma la crema en la parte superior y arriba tiene canela. Entonces es una mezcla de tipo heterogénea. En la mezcla heterogénea ustedes van a poder distinguir muy bien cada uno de los componentes que la van a conformar. Esa ensalada, por ejemplo, podemos ver aquí, está conformada por aceitunas, cebolla, lechuga, tomate y todos esos componentes están a fácil apreciación de cada uno de ellos. Por lo tanto, esta es una mezcla heterogénea. Muy bien. Ya sabemos que una mezcla homogénea es aquella que tiene una composición fija, que no se puede distinguir a simple vista que lo conforma. Una mezcla también recibe el nombre de disolución o solución química. Y en la mezcla, como en una mayonesa, tenemos dos componentes. Uno que vamos a llamar soluto y otro que vamos a llamar solvente. El soluto, como indica aquí, es el componente que está en menor cantidad en una mezcla. Y el solvente es el componente que se encuentra en mayor cantidad en una mezcla, en una disolución. El que es más pequeño es soluto y el que es más grande es el solvente. Muchas veces nosotros medimos el soluto. Por ejemplo, para decir que una mezcla está más fuerte o algo menos fuerte, hablamos de concentración. Por ejemplo, van a preparar un té o un tan o un refresco en polvo, de esos de sobrecitos. Tienen que agarrar agua y el sobre, diluirlo. Si el sobre se pasó de agua, ese está poco concentrado, van a sentirlo aguado. En términos coloquiales, va a estar aguado. Pero si sabe muy fuerte, se dice que está muy concentrado. Ahora bien, ese polvo es el soluto y todo el agua sería el solvente, porque el que está en menor cantidad se llama soluto y el que está en menor cantidad sea el solvente. Tenemos unos ejemplos aquí. Ejemplos de disoluciones. El café. El café es igual al soluto porque está en menor cantidad y el solvente sería el agua. En una horchata, que se forma nada más con jarabe de horchata y agua, el soluto es el jarabe de horchata y el solvente sería el agua. Está en la imagen que vemos acá. Vemos que tenemos partículas de disolvente y la disolución. La disolución va a formar por el soluto, disolvente y el soluto. El soluto es muy pequeño y el solvente es muy grande. Cuando se mezclan, forma disolución, se mezclan las partículas. Este es el soluto, todo lo que hay de soluto, y este es todo lo que hay de solvente. El soluto siempre va a ser más pequeño. Las mezclas pueden ser de varios tipos. Puede ser líquido en líquido, gas en líquido, gas en gas, etc. Bien, ahora que ya conocemos cuál es la clasificación de la materia, te recomiendo realizar la siguiente actividad para reforzar los conocimientos que ya has adquirido respecto
a la clasificación de la materia. A continuación, te mostraré las respuestas y compara tus resultados para ver si estabas en lo correcto. Estos son los resultados. Gracias. Eso es todo con respecto al tema de la materia. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver el video. No olvides darle like a nuestras redes sociales. Gracias.